Adelante, Marisela. Hola, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, muchas gracias por esperarme. Mi trabajo está dentro de la línea 6 de salud organizacional. El título es el estrés laboral como consecuencia del, más bien, es una consecuencia del teletrabajo como una respuesta sobre la pandemia por COVID-19 en una consultora que se llama Talento Estratégico. Les voy a presentar pues el avance que tengo. Ay, ¿cómo le doy? Siguiente. Siguiente aquí. Ya. Ok. Comenzando con mi marco teórico y haciendo un poco las diferencias entre lo que realicé entre el proyecto y el informe, comencé describiendo los constructos sobre el estrés laboral. En lo que hice en el proyecto directamente abordé los términos de estrés laboral. Directamente me fui a la revisión teórica, obviamente, y a cómo se maneja, que es un cambio en el estado físico de una persona que surge como respuesta a diferentes situaciones, que son eventos estresores, que, representan ante el individuo algún tipo de desafío o amenaza. También está definido como un proceso dinámico de interacción del individuo con su entorno laboral, en donde el trabajador advierte que existe una alteración entre las demandas que el ambiente está demandando y la capacidad de cada persona para hacer frente a ello, ¿no? Ya lo comentaba alguna compañera en una exposición anterior, que son como las estrategias de afrontamiento. Parte de las incidencias que yo encontré en este pequeño apartado es que, yo abordé directamente en el proyecto este concepto de estrés laboral sin tomar en cuenta, la premisa, ¿no? De dónde viene, qué es el estrés como tal. Entonces, ahí, pues obviamente hay una deficiencia teórica, perdón. Entonces, ya en la parte del informe, me dediqué un poco a complementar este tipo de, más bien, sí, estas ideas y también abarcar las definiciones que competen al estrés, ¿no? Que pues en general se encuentra definido como una respuesta fisiológica que se presentan en un individuo como una reacción ante algún estímulo nocivo, ¿no? Ya situándolo en la parte laboral, pues obviamente es ante situaciones que tengan relación con el trabajo, ¿no? En el ambiente pues laboral. Estos eventos pueden ser de origen interno o psicológico y también de origen externo. Esto también es algo que complementa, esto sí estaba dentro de mi proyecto. Cuando nos decimos que es de origen interno, nos referimos a que estos surgen de las necesidades o de las expectativas y aspiraciones que cada persona tiene. Y cuando hablamos de que son de origen externo, pues hablamos del contexto en general, en el contexto social del individuo, en el que el trabajador se va a desarrollar, las interacciones que va a tener con sus compañeros, con sus superiores, todo este tipo de interacciones pues ya estarían entrando en el origen externo. Ahora, para identificarlos es algo que no contemplé dentro de mi informe, más bien dentro del proyecto, y en el informe, pues obviamente ya estoy en la parte teórica ampliando un poco más esta parte. Ahora, ¿por qué es relevante estudiar el estrés laboral, ¿no? Sobre el estrés laboral. Bueno, porque de acuerdo con la OMS, el 75% de los trabajadores mexicanos padecen estrés laboral, ¿no? Y
en este caso México ocupa pues el primer lugar con este padecimiento, seguido por China y Estados Unidos. Algunos de los síntomas que pueden devenir de este padecimiento, bueno, del estrés laboral, son de tipo cognitivos, que ya situándolos en el aspecto laboral, pues se expresan en dificultades para concentrarse y a lo mejor olvidos constantes de actividades, cosas un poquito más relacionadas a eso. También puede ser de tipo emocionales, que se pueden expresar en miedo, mal humor, irritabilidad, falta de tolerancia, inseguridad de la propia persona para tomar decisiones y la desmotivación para realizar actividades, ¿no? Y también, pues obviamente de tipo fisiológicos, que obviamente ya entran en una patología un poquito más, pues que puede devenir, más bien en donde pueden devenir incluso patologías, ¿no? Ansiedad y todo esto, pero también problemas de sueño, dolores musculares, problemas cardiovasculares, bueno, ya un poquito más de padecimientos físicos. Ahora, también hice una profundización en los temas relacionados al teletrabajo. En el proyecto describí únicamente cómo a partir de la pandemia se implementó el teletrabajo como una herramienta para poder, pues sí, seguir desarrollando las actividades y de igual forma, pues acatar las bueno, lo que las condiciones sanitarias pues demandaban, ¿no? Que en su mayoría pues era no estar en espacios muy concurridos y todo eso. Entonces el teletrabajo surgió como una respuesta a estas demandas y en el proyecto solamente pues abarqué eso. Entonces, las incidencias que yo identifiqué es que, pues bueno, sí hice una explicación de eso, pero como tal no no abordé pues lo que compete al teletrabajo, ¿no? ¿Cuál es su definición? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué tipo, pues sí, qué tipo de competencias necesitan los trabajadores para poder pues llevar este tipo de modalidad y todo eso, ¿no? Entonces es algo que en el informe estoy complementando y bueno, lo que podrían encontrar en el informe es que pues encontramos que el teletrabajo a distancia pues sí es un apoyo para desarrollar las actividades de un trabajador, pero con el apoyo de las tecnologías de la información, ¿no? Ahorita, pues, bueno, podemos encontrar Zoom, Google Meet, muchas herramientas que están permitiendo el trabajo a distancia, sobre todo en áreas administrativas, ¿no? Obviamente. Algunas de las cosas que se deben de tomar en cuenta para llevar a cabo esta modalidad es que el trabajador que va a estar trabajando a distancia pues debe de mantener una confidencialidad de la información que va a recibir, ¿no? Porque pues obviamente al estar a distancia puede haber algún tipo de interferencia en este tipo en comunicación y también en la confidencialidad de la información. También aborda un poco los temas de las competencias que el trabajador debe de tener para poder desarrollar este tipo de modalidad. Debe de ser una persona autónoma, organizada, para que pueda pues tener el teletrabajo pues pues sí, para que se pueda desarrollar óptimamente, ¿no? También se debe de informar a los colaboradores las normas y los reglamentos puntuales para desarrollar esta modalidad, ya que pues sí debe de existir una estructura. También se debe de respetar obviamente la vida privada de los colaboradores, en este sentido pues tomar en cuenta que pues, ahorita en la pandemia pues están en sus casas, están con sus familias y este tipo de cosas y los horarios pues deben de ser muy establecidos para poder respetar estos espacios privados. También se especifica un poco los beneficios que el trabajador obtiene de llevar a cabo esta modalidad y es que pues el trabajador desarrolla autonomía, disminuye los gastos que son relacionados a los transportes o a los alimentos, hay oportunidad de tener más tiempo libre e incluso mujeres que tienen pues hijos y todo esto pueden estar más al pendiente de este tipo de tareas, ¿no? Y los beneficios para los empleadores estarían orientados a la reducción de gastos de las instalaciones físicas, disminución de ausentismo por los colaboradores y también la productividad si se lleva a cabo de una manera pues adecuada con las estructuras que ya comentó un poquito más atrás, bueno, que comenté hace poco, ¿no? Dentro de las desventajas que va a haber para pues,
el colaborador sería que se reduce un poco el sentido de pertenencia dentro de la organización, debido a que sí se encuentra pues a distancia. También un poco limita las posibilidades del trabajo en equipo y pues obviamente esto de que en algunas situaciones es un poco difícil diferenciar las actividades correspondientes a la casa y al trabajo, ¿no? Bueno, no diferenciar, sino más bien separarlas, ¿no? Dentro de las desventajas que el colaborador, que el empleador, pues, podría tener es que el trabajador podría darle algún tipo de uso personal a los equipos que se le proporcionen para trabajar. También puede tener menos control sobre los colaboradores, ¿no? Sobre las formas de trabajo y todo eso. El control es menos, pues, de forma física, y también constantemente debe de haber una necesidad de estar motivando a los trabajadores para que pues sí, siga existiendo, se siga desarrollando las actividades en tiempo y en forma, ¿no? Ahora, el siguiente apartado corresponde a la problemática de la organización como tal. Parte de lo que hice en mi proyecto fue definir la consultora bajo la cual estoy hablando, que es Talento Estratégico, y la verdad es que, dentro de lo que yo encontré, dentro de las incidencias que encontré, es que no hago una descripción pues muy profunda sobre la problemática como tal. Lo que hago es describir lo que hace Talento Estratégico, que es una consultora que se dedica a la al apoyo de reclutamiento y selección para otras empresas, y también es una empresa microfamiliar, tiene 10 años de tiempo, de historia, y el equipo está conformado únicamente pues por los dueños, que son un par de socios, y el equipo pues únicamente cuenta con una coordinadora de reclutamiento y 2 reclutadores. Bueno, así estaba organizado en el momento en el que yo hice el proyecto. Otra de las incidencias que ocurrieron fue que este equipo se vio disminuido a un solo reclutador, o sea, yo, porque hubo una baja de un colaborador. Entonces únicamente quedaron dos personas, ¿no? El coordinador y una reclutadora. Y obviamente los dueños. Entonces, lo que hice ya en el informe fue ahondar un poco más en la problemática de la organización como tal, de la situación, que es este esquema de teletrabajo que sí surge como una demanda pues sí, la situación sanitaria, pero la realidad es que no existió una estructura en cuanto a un esquema de teletrabajo, ¿no? De lo que ya platicaba un poquito, en la diapositiva pasada. Identificar normas, identificar reglas, y todo esto, ¿no? También otra parte, otra posible extensión de este problema sería la extensión de jornadas laborales, esto situándolo al estrés laboral, ¿no? A lo que se vive dentro de la organización, de la pequeña organización, ¿no? Se hicieron más extensas las jornadas laborales a partir del esquema de teletrabajo. Estábamos laborando en un horario de 8 de la mañana a 5, y ahora pues la verdad es que casi nunca hay hora de salida. La mayoría de las veces es después de las 7 de la noche, y en algunas situaciones sí se ha dado que pues, la verdad está más tiempo, ¿no? Y también, obviamente, otra extensión, pues, es la reducción del sueldo, pues, y que aunado a las extensas jornadas laborales, pues, obviamente, podrían ser lo que deriva en el estrés laboral, y, pues, todo esto también derivado de un teletrabajo implementado sin una estructura necesaria. Ahora, en cuanto a las incidencias pues, generales, dentro de, esto porque esto sí, dentro de de los objetivos, es que no se realizó el avance que se tenía esperado en el proyecto debido a, pues sí, diferentes situaciones, ¿no?
las extensas jornadas laborales y también pues los otros cumplimientos en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, los trabajos finales y todo eso. Y bueno, también esto modificó el alcance que se tenía esperado para los objetivos. También la baja del colaborador pues tuvo una incidencia importante porque también modificó el método que se tenía planeado para realizar pues la recolección de la información, ¿no? Ahora, en cuanto a los, bueno, ahora sí, en cuanto a los objetivos del informe, bueno, lo que yo tenía planteado en me salté una diapositiva, no sé por qué. Sí, aquí están. Los objetivos del proyecto se tenía planteado desarrollar una propuesta de intervención para talento estratégico que se basara en basado en la estructura de teletrabajo que se implementó a raíz de la pandemia causada por COVID-19, que es la causante del estrés laboral de los colaboradores del área de reclutamiento y selección. Los objetivos particulares que definí fueron categorizar los estresores del esquema de teletrabajo en talento estratégico y explicar los motivos que generan las situaciones estresoras dentro de este esquema. Los objetivos específicos que identifiqué en ese momento del proyecto fue identificar las situaciones laborales del esquema de teletrabajo en talento estratégico a través de una estructura profunda en un grupo focal. Y el otro fue describir los elementos en el esquema de trabajo que causaban el estrés laboral. Yo me di cuenta en esta estructura que definí en el proyecto que mis objetivos específicos no estaban bien desarrollados. No eran como muy congruentes en cuanto a las actividades en cuanto a actividades específicas, ¿no? Que es lo que básicamente tiene que describirse en los objetivos específicos. Por lo que pues obviamente esto en los objetivos del proyecto se vieron modificados. Las incidencias, perdón, hace ratito se me saltó la diapositiva, pero las incidencias con relación a los objetivos pues fueron las que les comenté hace rato, hace unos minutos. Ay, ¿por qué se cambia de esta manera? Ay, ya. Bueno, que no se realizó el avance establecido en el proyecto, esto modificó a los objetivos y también pues la baja del colaborador, como ya les mencionaba, y el método. Ahora, las incidencias que describí los objetivos, perdón, que describí dentro del informe fueron los siguientes. El objetivo general fue identificar a los eventos estresores en talento estratégico que surgen como producto de la estructura de teletrabajo implementada a raíz de la pandemia por COVID-19 en el equipo de talento estratégico. Los objetivos particulares son, primero, identificar las situaciones que generan el estrés laboral, es decir, los estresores, y segundo, describir los elementos causantes del estrés laboral. En cuanto a los objetivos específicos, pues postulé elaborar una guía de temas para abordar dentro de la entrevista a profundidad que se va a hacer en el objetivo particular número 1. Y como segundo objetivo específico es realizar ya como tal la entrevista a la coordinadora del equipo de talento estratégico. Y el siguiente es realizar la transcripción de la entrevista a profundidad de la entrevista que se va a realizar a la coordinadora. Y el último es categorizar a través de la transcripción, categorizar los elementos del esquema de teletrabajo que serían los causantes del estrés laboral. La metodología que describí dentro del informe, aquí comparto un poco el cronograma que hice, estuvo descrita a partir de 5 etapas que constaron de la revisión de marco teórico, el desarrollo del método, la recolección de información, análisis de resultado y las conclusiones. Ay, no, otra vez estoy en el informe. Es que no sé por qué se me cambian más de las diapositivas que cambio, pero bueno. Esta es la metodología que planteé en el proyecto. De todas formas, sí, está ahí
conformada por las 5 etapas. Las incidencias que yo identifiqué fue que no se encuentran objetivos dentro de cada etapa, objetivos para el desarrollo de cada etapa, e incluso hay deficiencias en las descripciones de algunas actividades. Por ejemplo, no están descritas como con mucha claridad. Por ejemplo, esto de realizar la guía de entrevista, realizar, describir, por ejemplo, los aprendizajes obtenidos, no están bien descritos. También esto, pues, como consecuencia de la carga de trabajo, pues no se llevaron a cabo todas las actividades que estaban estipuladas en las fechas y periodos que estipulé. No se llevó a cabo, pues, bueno, por eso no se llevaron a cabo las actividades y pues en este sentido se hace una modificación del instrumento de medición que, como ya les mencionaba, pues ahora sería, bueno, no, aún no llegó a esa parte, que es el método, que se modificó de los grupos focales a la entrevista a profundidad. Ahora aquí está la metodología que ocupo para el informe, que consta de las mismas etapas, solamente que hay unas modificaciones en cuanto a que pues ya obviamente ya no es realizar como tal el marco teórico, solamente es complementar algunos términos y sobre todo específicamente hacer énfasis en las deficiencias que encontré, que fueron en el teletrabajo y el estrés laboral. También ya se encuentran especificados los objetivos y también las fechas y periodos establecidos pues están modificados para que se lleve a cabo de manera pues óptima, ¿no? El método que planteo para el desarrollo de el informe pues es que se va a realizar por medio de un diseño no experimental cualitativo con un muestreo intencional o probabilístico hacia obviamente la coordinadora del equipo de reclutamiento. En las incidencias dentro del instrumento corresponden a que pues obviamente se contemplaba la participación de un integrante más y pues al darse de baja pues y ya no tener ningún tipo de contacto pues ya no se hace de esa manera y solamente se cuenta con un participante. Y esto pues obviamente hace que se modifique y ya no serían los grupos focales, sino ahora pues la entrevista a profundidad. Dentro de mi instrumento, los participantes, perdón, dentro del instrumento es que no sé por qué se me movió, está movido esto, de verdad. Bueno, dentro de el instrumento, pues como ya les comentaba, pues sería la entrevista a profundidad y las incidencias correspondientes a este apartado, pues es que los grupos focales ya no se pueden llevar a cabo y que ahora se llevaría a cabo pues la entrevista. El procedimiento pues que realicé para la elaboración del informe es que se invitó a la coordinadora a participar y a llevar a cabo la entrevista. Se realizó una solicitud de permiso para grabar la sesión y también se llevó a cabo pues ya como tal la entrevista a profundidad. Ahorita pues estoy en la etapa de la transcripción de la entrevista y posteriormente se va a llevar a cabo una codificación de los términos y de los temas que se encuentran identificados dentro de la transcripción para después categorizar los eventos estresores y de esta manera poder realizar un análisis. Y bueno, es básicamente la parte de avance que yo llevo en mi informe. Y aquí tengo un poco descritas las incidencias, que son las que estuve mencionando a lo largo de la exposición. Están descritas también en mi trabajo y bueno, básicamente eso sería todo. Ok, muy bien, Marisela. Bueno, Comentarios, sugerencias, retroalimentación del grupo.
¿Alguien? No hay nadie. Para Marisela. A mí, Marisela, me pareció tu presentación bastante completa. Yo diría, pasada de información, pero está bien. Es decir, a lo mejor si te doy retroalimentación en cuanto a lo que es la presentación, no el contenido, sí estuvo un poco pasada, inclusive por el tiempo, pero está bien. Este, creo que tienes bastante información y a lo mejor en otro momento sí te diría, bueno, haz un intento quizás por sintetizar un poco algunos datos y digamos que leíste muchas de las láminas. Básicamente a veces se sugiere que las dejas ahí para que uno las lea mientras que tú vas hablando de una manera más fluida, pero en general estuvo bien. Yo creo que tu trabajo está bastante bien desarrollado y yo vería que estás ya en las partes finales redactar, cuidar detalles, etcétera, para a lo mejor, si ya está subido, como dijo Víctor, si ya lo puedes subir, perdón, lo puedes enviar, pues lo hagas y ya te quitas esa carga. Digo, no ahorita, ve los últimos detalles. Creo que hay varios de los trabajos que están en una situación similar. Entonces, a mí me parece pues bastante completa, ¿no? Toda tu presentación. No sé si tengas alguna duda en particular o algún compañero quiera hacer un comentario específico. ¿Nadie? Para Maricela, ay, ya prendió su cámara. Es que le comentaba que no encontraba, cambié de máquina, entonces no encontraba cómo hacer todo este proceso. Incluso hubo láminas que no pasaron, porque hizo también un apartado dedicado, bueno, en mi proyecto está dedicado al COVID, y cómo las empresas optaron para Ajá. cambiar las modalidades de teletrabajo. Entonces, ahorita que estaba como cambiándole a las diapositivas, no pasó, no entiendo por qué. Entonces, bueno, ya estoy descubriendo ahorita. Ok, no te preocupes. ¿Alguien más que tenga algún comentario para Marisela? ¿O de plano las dejó mudas? ¿Eh? ¿O ya nos dejaron solos? Víctor, ahí está Yo bien. en particular, maestro, porque veo mucho el esfuerzo, en este caso, Marisela. Ajá. Al igual que yo, me sentí identificado con ella en cuestión de que se notó que estabas nerviosita. Pero digo, por ese lado, pues no pasa nada, ¿no? Digo, aquí estamos como en proceso de aprendizaje y las observaciones que te haya hecho el doctor Sergio son muy loables para tomarlas en cuenta y de alguna manera esto nos está formando, ¿no? En el caso de que ustedes están más jóvenes que yo, pues nos está formando y les va a permitir de alguna manera abrir puertas un poquito más fácil, ¿no? Entonces, digo, en tu caso, de tu trabajo, aunque fue igual una organización que por cuestiones X y Y también se quedó sin un miembro de la organización y pues te tuviste que reestructurar nuevamente toda tu o parte de tu estudio o de tu informe, pues eso también son precisamente los procesos de aprendizaje que nosotros tenemos, ¿no? Pero pues te felicito, me agradó tu trabajo también y como dice el maestro, se ve muy completo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Bueno, pues yo insisto, Maricela, que pues, a reserva de que le eches una revisada a tu archivo, si está así tan completo como está la presentación, ya nada más revisa algunos detalles y o sea, ahora sí que vas a tener más tiempo para revisar, ¿no? Si vas tan avanzada. Ajá. Pues tómatelo con calma.
a menos que ya te quieras deshacer de la educación, ya lo subes, y si no, tómatelo con calma y le vas dedicando tiempo por las tardes o cuando puedas para revisar, no vayan a ver ahí todavía algunos errorcitos, a veces de forma, ¿no? Y todo esto. Ujú. ¿Sí? Bueno, Sí, pues gracias. no, gracias a ti. Ok,